algo, ¿sí? De esa acción. En este caso, ¿sí? El hueso es comido por el perro, ¿sí? En voz pasiva tenemos que el sujeto pasa a ser, el objeto pasa a ser el sujeto de la oración, y vamos a incluir la persona, la gente que hace siempre la acción, siempre y cuando se nombre con nombre, ¿sí? El perro, Tom, Juan, ¿sí? Mi hermano, mi tío, ¿sí? Cuando lo nombremos específicamente, va a aparecer el agente en la oración. Si no, no lo ponemos. Si no es importante, no se pone el agente, o sea, quién es el que hace la acción, ¿sí? O cuando no se define, como por ejemplo si aparece someone, ¿sí? He, she, no sabemos quiénes son. Buen día Guille, buen día Tomás. Aquí se suman. Tienen a mano la actividad, la lista de verbos, ¿sí? Yes, no, ¿sí? Lo que vimos recién es cómo se forma la voz activa y la voz pasiva. ¿Qué pasó, Guille? ¿Quieres decirme algo? Profe, ¿puede poner otra vez cómo se forma la voz pasiva y la voz activa? Ahora lo pongo otra vez, ¿ok? Lo que ustedes tienen que recordar es que si la voz activa está en presente simple, la voz pasiva también está en presente simple. Si la voz activa está en pasado simple, la voz pasiva también está en pasado simple. Lo que les hice copiar a los chicos recién, para los que recién se suman, es cómo se forma la voz pasiva en presente simple y en pasado simple. Lo vuelvo a compartir, así ven. ¿Sí? La voz pasiva en presente simple es el am, el is o el ar, más la tercera columna o un verbo con ed. Y la voz pasiva en pasado simple es el was or were, más el verbo en tercera columna o con ed. Hasta ahí estamos. ¿Qué sería el invented y el done? Son verbos que están con ed. Es para mostrar un verbo con ed o que es de tercera columna. ¿Ok? Porque si el verbo no está en la lista de verbos, tenés que ponerle ed. Si no, tiene que ser un verbo en tercera columna. Son ejemplos. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Yes? Ok. ¿Pudiste copiar, Guille? ¿Sí? Tomás. Ok. Bueno. La gente que está sin cámara va activando la cámara, ¿sí? No se pierda la explicación y vamos a empezar con la actividad. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar solamente de a un tiempo verbal. Si vamos a trabajar presente y pasado simple, lo único que vamos a trabajar primero es presente simple. ¿Ok? De a poco lo vamos a hacer. La actividad que ustedes tienen, que es la que yo subí, dice actividad 1 y 2, ¿por qué? Porque dice presente, pasado simple y después está todo junto. ¿Ok? Son dos partes de la actividad. Por eso dice actividad 1 y 2. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. ¿Qué tenemos que tener a mano para trabajar voz pasiva? Para trabajar voz pasiva necesitan lista de verbos. Sí o sí. ¿Ok? Y eso que copiamos, que es del voz pasiva en presente y en pasado simple. ¿Ok? ¿Tienen la actividad a mano? Yes. Y el que no tiene la actividad a mano, al menos que tenga papel y lápiz para ir copiando respuestas. Porque después lo van a tener que subir y si no lo harán ustedes solitos. ¿Ok? Bueno, antes de empezar con la actividad, vamos a ver un pequeño video para que refresquen la memoria lo que es voz activa y voz pasiva. Este video lo tienen en el Power que mandé.
Ok, más o menos vieron cómo se forma la voz activa y la voz pasiva, ¿sí? ¿Estamos? En la voz activa recuerden que siempre es el sujeto que hace algo, ¿ok? Y la voz pasiva es el algo de esa acción. Acá lo que les decía aparte es para qué se usa la voz activa. Como nosotros dijimos, es para cuando queremos hablar del objeto de la acción, ¿sí? Cuando no se sabe quién lo hace, cuando es obvio el sujeto que hace la acción, ¿sí? Y se usa mucho en lenguaje legal, ¿sí? Lenguaje policial. También se usa, como vieron ahí, para hablar de historia, ¿sí? Por ejemplo, cuando no hacemos alusión específica a algo, ¿ok? Pero bueno, lo que a mí me importa es cómo se forma la voz pasiva, ¿ok? ¿Así estamos? ¿Sí? ¿Sí, Ronnie? ¿Vamos bien por ahora? Sí, Ronnie, Ponele, sí. supongamos. Dale, Ronnie. A ver, vamos a empezar. Wait a minute. Ok, vamos acá. Ok, esto es lo que ustedes tienen. Acá, en estas oraciones que tenemos, que es la de los ejercicios, ¿sí? Lo que tenemos son ya oraciones que están en voz pasiva. No tengo que pasar nada, armar nada, sino que simplemente voy a completar con la forma de voz pasiva. Profe, ¿esa es la actividad que usted nos dio o esa es otra? Sí, es esa. ¿Y en dónde está? Porque yo no la encuentro. En plataforma. Ok, ahora lo busco. ¿La última actividad que usted subió? Sí. ¿Entraste? A mí me aparece otra, profe. ¿Cuál te aparece? Actividad 1, 2, presente y pasado simple. A ver, Sí. no sé si puedo dar vuelta a la cámara. Ahí está, esta me aparece, profe. Esta, a ver, espérame 2 segundos. Ok. A mí también. Ok, wait a minute. Entonces soy yo la que lo puse mal. Ok. No problem, no problem. No sea un problema. La busco, la tengo que tener. Esta. ¿Esta? Sí, esta es. Sí. ¿Ok? Esa. Bueno, listo. No se asusten entonces, fui yo la que me equivoqué. Ok. Sí, porque esta tenía lo que era la teoría. La otra es la que es posterior, así que no se hagan problema. Ok, bueno, acá tienen, ¿sí? En la voz pasiva, como yo les decía, hay 2 partes. En presente simple y en pasado simple. ¿Ok? Como ustedes, hay 2 partes. ¿Sí? Y lo que les decía es, ¿sí? Tener en cuenta
cómo se forma la voz pasiva. Y fíjense que primero les dice, tienen un ejemplo. Ven que dice mountains surround the village. Primero, ¿cómo me doy cuenta que el verbo está en presente simple? Recuerden que había una regla que decía que cuando teníamos he, she o it, ¿qué le pasaba al verbo en presente simple? ¿Qué agrega el verbo? La S o la IS, ¿ok? Entonces, si aparece un verbo con S o IS, estamos hablando de presente simple. Pero eso solamente cuando es he, she o it. ¿Qué pasa si hablamos de we, you y they? ¿Sí? No va a aparecer el verbo con S o IS, sino que va a aparecer el verbo como está. En este caso, por ejemplo, dice mountains surround, ¿sí? Mountains son las montañas, son ellas. Por eso el verbo está sin S o IS. Dice surround the village, ¿sí? Rodean la ciudad, la aldea sería, ¿ok? El pueblo, ¿ok? Y fíjense que eso es la voz activa, es alguien que hace algo. Ese alguien acá en este caso son las montañas. Ahora, dices, rodean la ciudad. Muy bien, nosotros dijimos que la voz activa hay elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El sujeto que hace algo, en este caso serían las montañas, el verbo, que es surround, ¿sí? Que es la acción, y el objeto es lo que le sigue al verbo. ¿Ok? ¿Qué es lo que rodean las montañas? La ciudad, el pueblo. ¿Ok? Ese es el objeto de la oración. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque así voy a saber cómo armar la voz pasiva. ¿Ok? Entonces, ahora voy a armar la voz pasiva. Y voy a empezar la oración enfocándome en el objeto. El objeto va a pasar a ser el sujeto de la oración. Fíjense ustedes, ¿qué dice? The village, ¿ok? The village está acá, ¿sí? Pasa primero. Y ahora voy a poner el verbo. Si nosotros dijimos que en la voz activa el verbo está en presente simple, en la voz pasiva también va a estar en presente simple. ¿Y cómo se forma la voz pasiva en presente simple? Ustedes copiaron. ¿Cómo se forma la voz pasiva en presente simple? ¿Con qué verbo? Es el verbo to be. Con ¿sí? el ed. El verbo to be primero O tercera tiene columna. que estar en presente, el am, el is o el are, y luego un verbo en tercera columna o con ed. ¿Qué verbo el que va a estar en tercera columna o ed? El que tengo en la voz activa. Ese es el verbo que voy a tener que buscar en la lista de verbos. ¿Ok? Busco surround. Si surround no está, porque es un verbo regular, ¿qué tengo que hacer? Le pondré ed. Si el verbo está en la lista de verbos, pondré ese verbo en la tercera columna. ¿Ok? ¿Yes o no? ¿Hasta ahí estamos? ¿Yes? Muy bien. Ahora, si nombra a quien hace la acción, tendremos que poner que esa acción es hecha por alguien. ¿Cómo se ponía eso? Se pone con la preposición by, que significa por, y luego va a ir ese sujeto de la acción. En este caso, fíjense que es lo primero que está en la opción en voz activa. Las montañas. Y fíjense algo que es simple, para que ustedes se den cuenta. En la voz activa, el verbo es una sola palabra. En la voz pasiva, el verbo son dos palabras. ¿Ok? Acá digo, las montañas rodean el pueblo, la ciudad. Cuando voy a la voz pasiva, digo, la ciudad es rodeada por las montañas. Fíjense que hay un cambio de orden. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Yes o no? People, presten atención. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿El resto? ¿Ronnie? ¿Sí? Good. Bueno, primera parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá tienen la explicación en English about the passive,
the object, and the by, ¿ok? Primero, vamos a hacer este, que es hasta acá, que es solamente poner el verbo to be in the present, ¿ok? Según sea el objeto en singular o en plural, ¿ok? Vamos a hacer eso nomás. Ustedes vayan poniéndolo, completándolo, ¿ok? Acá habla de all drink. All drinks son todas las bebidas, ¿sí? Y acá dice, incluidas en el precio. Estoy hablando de algo. ¿Ese algo es singular o es plural? Plural. Si es plural, ¿qué va a ir? Am, is o are. Are. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Todas las bebidas son incluidas en el precio. ¿Ok? Vayan completando. La segunda, dice the castle. ¿Sí? What is the castle? El castillo. El verbo que tengo acá es shown, es mostrado por una guía de turismo. Ok. The castle, singular o plural. Singular. Singular. Entonces, si es singular, ¿qué voy a poner? Am, is o are. Is. Is. Very good. Is shown. Okay. Careful with this. Ojo con esta. Dice, my mother says. Mi mamá dice que yo not allowed to go out alone. No tengo permitido, ¿sí?, salir solo. Acá estoy hablando de yo. No estoy autorizado, sería la oración. ¿No es un report de speech también? No, porque está el verbo en presente. Y cuando haces report to speech, el verbo ¿cómo está? Siempre lo vas cambiando de tiempo verbal. ¿Cómo se dice no estoy autorizado? Acá ya tienen el not. Pero acá, el am, very good. Yo no estoy autorizado a salir solo. Ok, next, 4, dicen. Guests, los invitados, ¿sí? Dice invited several days before the party. ¿Sí? Invitados muchos días antes de la fiesta. Sophie escribió are. Are. Are, very good. Are, porque dice ellos, ¿sí? Son invitados. Recuerden que el verbo to be para decir soy, es o son, ¿ok? Y después tenemos el verbo que ya está en tercera columna con ed. Nosotros solamente ponemos verbo to be acá. Ok. La que sigue que dice all the dishes washed after the meal. The dishes son los platos, ¿sí? Y dice, ok, todos los platos son lavados después de Siempre la que comida. está en plural va a ser are, ¿no? Siempre que va en plural va a ir are. Siempre que está en singular va a ir am o is, depende de la persona. Si les toca I, va a ir am. Si les toca he, she o it, va a ir is. ¿Ok? Y si les toca we, you o they, les va a ir, ¿qué cosa? Are. ¿Estamos? Ok. El último, the last one, dice, the national park visited by many tourists. Is. El parque nacional es visitado por muchos turistas. Ok. Si ustedes se dieron cuenta en estas oraciones, hay algunas que tienen el by y en otras directamente no se usa, porque no estamos hablando de quién hace algo, no me importa. Sí, es importante de lo que yo quiero hablar. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Todas? Muy bien, vamos a empezar con esta. ¿Sí? Acá voy a tener que armar oraciones
utilizando el am, el is o el are, más un verbo de los que tengo acá. ¿Sí? Ok. Vamos a la primera. ¿Qué significa this test? ¿Qué es la test para ustedes? Esta evaluación, esta prueba, esta tarea. Esta evaluación. Muy bien. Esta evaluación. Esta prueba. Ok. Las pruebas. ¿Qué se hacen con las pruebas? Se hacen. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo hacer en inglés? Do. Do. Muy bien. Entonces, ya tenemos el verbo y ahora lo tenemos que poner en voz pasiva. Primero, si digo esta prueba, ¿es singular o plural? Singular. Singular. ¿Con qué va a ir? ¿Con am o con is? Con Con is. Is. Voy a poner is. Ahora, dijimos que el verbo que tenemos que usar es do. Busquen ese verbo do en la primera columna de la lista de verbos Das. y vayan a la tercera columna, porque se forma con la tercera columna. Sofía ¿Cuál es? escribió Done. don. Done, very good. Se pone done. Esta evaluación o esta prueba es hecha o realizada por los estudiantes alrededor del mundo. ¿Ok? Lo que yo tengo que hacer siempre es buscar el verbo que tengo, ¿sí? Entre paréntesis o que me dan, lo busco en la lista de verbos. Busco siempre en primera columna y ese verbo lo voy a poner en la forma que está en la tercera columna. Si el verbo no está en la tercera columna, no está en la lista de verbos, le tendré que agregar ed. ¿Ok? ¿Yes o no? ¿Estamos? Vamos a la que sigue. Dice flowers. Ok. ¿Qué son las flowers? Flores. Las flores. ¿Ok? Flores. Muy bien. ¿Qué se hace con las flores? Fíjense. Fíjense los verbos que tenemos ahí. Read, water, prepare. Se riegan. Very good. ¿Cuál les parece que es el verbo que significa regar? Ahí. Tiene que ver con el elemento. Offer. Water. Water, con water, que es el agua, ¿ok? El agua, cuando se usa como verbo, es regar, ¿ok? Acá dice, flowers. ¿Cómo, profe? El agua cuando se usa como verbo es regar. Como verbo es regar. Yes. Mojar. ¿Ok? O sea, la palabra water es un sustantivo y es un verbo. Si es sustantivo, significa agua o riego. Si usas como verbo, es regar o mojar. ¿Ok? Es como el ejemplo de book. Book solo es libro, anotador, pero si lo usamos como verbo es reservar, es otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Wow. Acá, vamos a ver, flowers, ¿singular o plural? Plural. Plural. Ok. ¿Qué verbo va? Am, is o are. Are. Ok. Ahora, busquen water en la lista de verbos. No está. Va ¿Ok? con ed. No está. Si no está, ¿qué le ponemos? Ed. Profe, yo sí lo tengo. Watered, ¿no es? Yes, porque no está y es un verbo regular. Si el verbo no está en la lista, ok, gracias. Le agregamos ed. Ok. Yes. Yes, people. Lo raro es que a mí sí me apareció en la lista de verbos. O sea, capaz yo tengo otra, pero me apareció en la lista de verbos y era watered. No aparece en la lista de verbos. Los verbos regulares no aparecen. No sé qué lista de verbos tenés. En la que yo subí no está porque son verbos irregulares. ¿Ok? Busquen esa Claro, lista. capaz a Ronnie le aparece, pero es como que no aparece, pero está con el ed. Ok. Bueno, tarea para la semana que viene. Solo van a terminar esas oraciones que quedan. 3, 4, 5 y 6. Y las corregimos en clase y seguimos trabajando con esto la clase que viene.
¿Ok, people? Yes. Solo hacen 3, 4, 5 y 6 y las corregimos y después seguimos con el resto. Como se darán cuenta, no hicimos casi nada. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Yes.